¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que vamos a hablar de una fobia a la que normalmente se le dedica poco tiempo, pero tenemos a una gran especialista, no solo en contarnos cómo es y por qué se produce, sino en aportar una solución, que es lo que nos interesa. Hablamos de odontofobia y para ello está con nosotros la doctora Perla de la Naves, la directora médica de Vericat Velázquez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Odontofobia, ¿no? Hemos hablado en algunos programas, hemos comentado pues miedo al dentista, sustos, en fin, los podemos poner en muchos grados, pero no sabíamos que existía exactamente y que está definido, que creo que son ustedes especialistas en odontofobia, pero en solucionarlo, ¿no? Exacto, realmente es un tema muy serio porque los pacientes acuden a la primera visita realmente asustados y muchas veces esa visita se ha estado aplazando durante muchísimo tiempo, incluso muchos años, justamente por esta razón, ¿no? por el miedo y por el pánico, porque hablando de odontofobia estamos hablando de un nivel de miedo que ya es casi patológico, Sí. ¿no? Con lo cual superior a un simple miedo, sino que ya se acerca a una fobia y a un pánico. Entonces, realmente yo lo que siempre comento al paciente, lo primero es que es normal, que no se sienta raro y no se sienta como la única persona o de las pocas personas en el mundo que puedan padecer este tipo de miedo extremo, sino que todo lo contrario, es lo más normal que nos encontremos con este tipo de paciente, con este perfil ansioso. Es el típico paciente que se sienta en el sillón ya para la primera visita y empieza a respirar más rápido, está temblando o está como muy tenso. Al final pues leemos un poco de lenguaje no verbal también. Y entonces, además, bueno, muchas veces lo cuenta directamente. Lo primero que dice, doctora, yo tengo fobia, os tengo fobia a los dentistas, no os tengo pánico. Entonces, claro, primero reconocer que es una situación normal y que no se tiene que sentir incómodo por eso, ni mucho menos. Lo segundo, aquí no está en el dentista, el paciente aquí en Vericat Velázquez está en una clínica de implantología, es un centro especializado únicamente en implantes dentales, con lo cual la experiencia en global va a ser distinta con respecto a la de una clínica dental convencional. Y tercero, como tú bien decías, tenemos la solución, con lo cual la solución es realmente elaborar y llevar a cabo un tratamiento, un protocolo, unas condiciones globales en las que el paciente llega a someter y llega al final del tratamiento de cirugía a gusto y sin haber sufrido, sin haber padecido, no solo por el dolor, sino también por el estrés, que es un factor de malestar evidentemente importante, ¿no? Obviamente, bueno, la herramienta clave durante la intervención para manejar ese estrés es la sedación, ¿vale? La sedación consciente, que obviamente realizamos en la cirugía, como he dicho, que es el único momento, y eso es muy importante entender, es el único momento donde manipulamos el tejido vivo del paciente. Cuando tocamos hueso y tocamos encía, es solo durante la cirugía, que es el primer momento del tratamiento. Todo lo demás es trabajar a ras de encía y desde ahí hacia afuera, ¿vale? Entonces realmente no volvemos a tocar al paciente, no hay necesidad de volver a colocar, a pinchar anestesia, con lo cual el único momento que podría generar estrés al paciente es el que, bueno, nos enfrentamos a él gracias a la sedación consciente, pues con mucha relajación, con mucha tranquilidad, y una vez pase ese momento el paciente, normalmente hasta los más miedosos acuden a las citas de revisión y al resto de visitas, que aparte son muy poquitas, pero ya con un estado de tranquilidad que ellos mismos ni se lo creen, porque siempre hay muchos que dicen, doctora, pero si yo iba al dentista con mucho miedo y ahora acabo de llegar y estoy tranquilo y me sorprendo a mí mismo, ¿no? Entonces eso es que, bueno, algo se ha conseguido hacer. Desde luego, y en el programa de hoy vamos a conocer además uno de los testimonios de una persona que tenía o que tiene pánico a acudir a un tratamiento en boca, y bueno, como la van a oír, ella es Dori, también vamos a ver sus fotos del antes y el después. Conoceremos también cuáles son los plazos, en qué tiempo se realiza este tratamiento de implantología dental de carga inmediata, porque es inmediato, ¿qué quiere decir, no? Exactamente. Y también, bueno, pues vamos a salir a la calle para ver qué conocimiento hay, pues, de las normas de higiene básicas, si las tenemos en cuenta, si se conoce la implantología dental de carga inmediata, así que comenzamos.
Una de las cuestiones que más afecta a un paciente a la hora de decidir si se realiza el tratamiento de implantes dentales es el tiempo que va a tener que dedicar a ello y cuántas veces tiene que acudir a consulta. ¿Es posible tener la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día? Sí, en esta sección de verdadero o falso, porque yo sé que, bueno, además Clínicas Vericat lleva 25 años dedicados en exclusiva a la implantología dental, pero muchas personas nos siguen preguntando, ¿pero cómo es en un solo día? Entonces, por favor, explique esos plazos y esas fechas. Vamos a explicarlo en Sí. detalles. A ver, digamos que es muy importante remarcar un poco la agilidad del proceso, ¿vale? Y del tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, lo que más hacemos, de lo que más hablamos, en verdad, son las rehabilitaciones de bocas completas, ¿vale? Caray. Con lo cual, rehabilitaciones bimaxilares. Entonces, claro, normalmente el paciente, sí que es verdad que en Madrid, bueno, a día de hoy hay muchas clínicas dentales que trabajan con carga inmediata. Ahora eso se puede hacer de muchas maneras y ahí está la clave del éxito. Sí. Pero también hay muchos otros pacientes que han visitado clínicas donde realmente les han hablado de un tiempo de tratamiento desde el comienzo hasta la posibilidad de llevar ya los dientes fijos y su colocación de año y medio o casi 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Vericat? Nosotros hacemos una única intervención donde extraemos las piezas dañadas, colocamos los implantes y el mismo día, si hablamos de, digamos, una zona estética o de la boca completa, colocamos dientes fijos el mismo día, ese mismo día, después de unas horas, para que el paciente ya se vaya de la clínica con esos dientes fijos colocados. Y son dientes fijos provisionales, ¿vale? Insisto, porque luego hay veces que el paciente dice, entonces los definitivos se ponen en un día. Claro, evidentemente pero no. que sean provisionales, porque también los conceptos y además la información siempre es importante, ¿no?, que les vamos a decir en un medio de comunicación, pero es cierto que cuando uno va con un tema médico o de salud, a veces te colapsas, entiendes lo que quieres entender o no entiendes mal. Bien, yo sé que en Clínicas Vericat lo explican con mucho lujo de detalles y cuál es todo el proceso, y de hecho cuando entrevistamos a pacientes nos dicen, es tal como nos lo han dicho, ¿no? Cuando se dice provisionales, no estamos hablando, porque está diciendo dientes fijos provisionales, o sea, no son prótesis de quitar y poner. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos hablando de, como bien dices, dientes fijos provisionales. Eso implica que no se trata de prótesis removibles, de quita y pon, y al mismo tiempo no se trata de los dientes fijos definitivos, que son los que se colocan al tercer mes después de una fase de cicatrización que sí o sí tiene que tener lugar. Entonces, evidentemente, pues por arte de magia no podemos hacer que el hueso y la encía pues cicatricen alrededor de los implantes que hemos colocado en cuestión de horas. Eso tarda semanas y es un proceso biológico. Entonces, con 12 semanas es más que suficiente. Ahora bien, la ventaja de nuestro sistema es que el paciente durante esos 3 primeros meses puede vivir de forma completamente normal y pasar esa fase de cicatrización con esos dientes fijos que le permiten comer con normalidad cuando hablamos de bocas completas. Obviamente, pues evitar las cosas de consistencia más dura, unos pocos alimentos, casos muy puntuales, pero hacer una vida normal y sobre todo también psicológica y socialmente, pues estar a gusto porque el paciente ya va con dientes y además fijos, sin la incomodidad de algo removible. Y bonitos, que, y bonitos, a ver, que que yo sé que en medicina pues a la doctora le interesa lo primero que cumpla su función, ¿no? Pero sí es verdad que hemos entrevistado a algunos pacientes y nos dicen, no, pero si a mí ya el primer día cuando me hicieron la intervención y salí con los dientes fijos, aunque eran provisionales, dice, yo ya me hubiera quedado con esos. Y me dijeron, que se pueden mejorar todavía, dice, pensaba que no, y luego comprueban que sí, ¿no? Exacto, sí, evidentemente con los dientes definitivos, con el circonio, claro, damos ese plus, ¿no? Evidentemente, bueno, es una prótesis todavía más estética, es altamente funcional, es un material muy resistente, tiene una naturalidad impresionante, entonces, bueno, tenemos que dar ese plus, pero a veces es complicado, ¿eh? Desde luego, bueno, pues Clínicas Vericat está en Madrid, en la calle Velázquez. A lo largo del programa van viendo la dirección, también un número de teléfono en la página web para que tengan ustedes toda la información que precisen. Y ahora seguimos avanzando y vamos a escuchar pues precisamente una de las personas que se ha tratado en Clínica Vericat. Mi nombre es Dori García Pérez, soy de Madrid y me dedico al mundo de la informática, trabajo para una consultora informática desde hace ya mucho tiempo. Trabajo cara al público. De hecho, he tardado más por varias cuestiones en venir a Vericat, que me ha arreglado la vida, precisamente por eso,
por mi fobia al sillón de los dentistas y por el temor de no poder atender al público, al cliente, de cara al cliente en reuniones y demás. He tardado un poco más en venir y los he descubierto y estoy encantada. Yo tenía un problema, ya no era más el tema estético, que también, era más un tema funcional. Yo comía y si comía algo muy fuerte, enseguida las encías se me inflamaban y era problemático. Pues lo conocí, estuve buscando porque, dada la fobia que tengo, pues quería un sitio donde me pudieran sedar. Bueno, yo quería que me durmieran porque yo no quería, porque era mucha la fobia. Y había pocas clínicas que me inspiraran confianza. Tenía seleccionadas algunas clínicas y de repente, porque tiene que ser así el destino, una persona me habló fenomenal de Vericat. Entonces, entre las que tenía, dije, bueno, pues voy a empezar a hacer una primera consulta en Vericat porque ya conocía a una persona de confianza que lo conocía y ya está. Y vine y ahí empezó todo. Bueno, pues estaba súper nerviosa. Si tú ves a la gente de aquí, no paraba, era sentarme en el sillón y estaba muy, muy, muy nerviosa. No podía casi ni hablar. Era una ansiedad la que tenía. Pero enseguida me trataron muy bien. Es que son súper empáticos. Cuando tú le cuentas el problema y dices, es que yo tengo mucho miedo, es que yo no puedo, es que te ven que respiras rápido, que... yo casi, es que me sentaba en el sillón y empezaba a llorar. No podía remediarlo. Y ellas me tranquilizaron muchísimo. Son súper empáticas, tienen un trabajo que son muy cuidadosos con la persona. Eso es, entre otras cosas, lo mejor que tienen Vericat. Yo he tenido problemas dentales, yo creo que desde siempre, y eso que siempre me cuida muchísimo, pero tuve una experiencia última que fue un poco lo que me hizo ya decir yo no quiero. Era un poco más bien por el trato, no tanto por lo que te están haciendo, sino era un poco más por el trato. Es desagradable, son de las cosas que no te gusta que te hagan. Yo creo que esto lo pasa a todo el mundo. Y no salí de esa experiencia muy bien. Y yo este tratamiento me lo tenía que haber hecho antes, yo era consciente, me lo recomendaron en el otro sitio, pero el tratamiento que había hace 10 años no es el mismo que hace ahora. Yo estaba en un momento profesional de mi vida que necesitaba muchas reuniones, mucho trato con el cliente y no quería. Entonces opté por una solución intermedia. Y luego cuando la solución intermedia yo sabía que iba a tener un fin, cuando ya llegó intenté alargarlo todo lo posible, pero ya llegó un momento que funcionalmente ya no podía estar. Es que sales con los provisionales y sales con unos dientes perfectos. O sea, ya solamente cuando ya se te quita, ya te quitan los puntos y demás, es que estás funcionando y además es que estaba monísima, no es por nada, pero es que yo me veía muy mona. Y han sido pues 4 meses como si ya tuviera mis dientes de siempre. La sensación de masticar vino después, que es súper importante, el ver cómo masticas y que puedes. Y eso fue ya con los definitivos. Qué deciros, han hecho un trabajo estupendo, estoy muy contenta, vuelvo a sonreír, me siento muy segura. Bueno, es que después de todo el mundo intentar convencerme, tienes que ir ya a algún sitio, tienes que ir ya a algún sitio, y a verme ahora mismo, pues enseguida me dijeron que estaba muy bien. Sí. Uy, una palabra no es suficiente. No es suficiente. Vericat es profesionalidad, perfeccionismo, empatía, cariño. Son tantas cosas, Vericat. Son encantadores, es una clínica maravillosa. Bueno, como maravillosa también es Dori García Pérez, que realmente nos ha abierto su corazón porque tenía un problema muy grave, lo decíamos al principio del programa, odontofobia. Eso es un caso real. Y después de todo lo que ha dicho de Vericat, yo no sé si la doctora es capaz de hablar, porque... Yo creo que me he quedado sin palabras. No, la verdad, dar las gracias a todos los pacientes que se prestan a contar su historia, porque al final la boca y el tratamiento que se realizan, pues bueno, es algo muy íntimo, sí. Pero claro, nos gusta mucho cuando nos dicen que sí y aceptan esta propuesta, porque, a ver, sí que considero que muchos pacientes se puedan ver reflejados, ¿no? Sí. En las palabras que ella utiliza para describir
cómo se sentía, el miedo que tenía, cómo se acercó inicialmente al tratamiento. Entonces, y luego posteriormente la satisfacción que derivó de ello, ¿no? Entonces, realmente, pues gracias por todas las cosas que dice. Evidentemente, para mí, como directora médica, al final responsable última de todo lo que pasa en la clínica, para mí es un orgullo recibir este tipo de feedback, ¿no? Y gracias, aunque solo sea por el hecho de estar hablando delante de la cámara y contar su historia. Desde luego que sí. Bueno, pues ahora seguimos avanzando con el programa, salimos a la calle y a la vuelta comentamos con la doctora. Sí, bastante, muy importante, porque lo de la boca te lo vas tragando todo. Sí, sí, hace 3 veranos, un colmillo, desayunando una tostada, pero vamos, cuando puedo me lo repongo. Es importante, aunque tengo los dientes bastante feos, porque en mi edad, cuando yo era joven, sí había aparatos, pero eran demasiado caros. Y aunque yo soy de Madrid, la economía no era... Sí es importante, sí. Claro, dice, no había tantos avances. Es cierto que hay todavía hay quien duda, ¿no?, de que los implantes se puedan hacer en un mismo día, porque estamos acostumbrados a escuchar procesos muy largos, pero esta señora lo que dice es cierto, o sea, ella se preocupa por la salud de su boca. Fíjate, si se ha caído un diente debe ser porque tiene, pues... mucha piorrea. ¿Verdad? Mucha piorrea. Claro. Esa es la causa totalmente, y aparte, bueno, de lo poco que se ha visto de su boca, bueno, son dientes con enfermedad periodontal 100%. Porque se descuelgan, ¿verdad? Exacto, aparecen como alargados, como descolgados, porque realmente es el efecto que produce, pues, la retracción del hueso y la consecuente retracción de la encía, con lo cual se expone parte de la raíz, el diente pierde soporte, aparece como, pues, más elongado y con movilidad, hasta, si no se pone remedio, evidentemente, por la pérdida espontánea de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que pensar que, por ejemplo, claro, como hemos ya comentado, el sistema Vericat lleva 25 años existiendo y funcionando exactamente de la misma manera, obviamente pues con matices y con protocolos de actualización como debe de ser, pero el doctor Vericat, claro, en aquellos tiempos, cuando empezó con este sistema, pues bueno, no era de los muchos implantólogos que lo utilizaban, ¿no? Entonces empezó a colocar implantes para dientes fijos en rehabilitaciones completas. Primero se hacían únicamente, por ejemplo, se hacía solo la parte superior y luego al cabo de un tiempo la parte inferior, y al cabo de nada pues empezó a hacer ya rehabilitaciones superiores e inferiores, pero siempre con dientes fijos, y en aquel momento era, digamos, un pionero totalmente, porque lo que se creía era que esos implantes, claro, no funcionarían bien. ¿Cómo puede funcionar bien un implante que está recién colocado y al que atornillamos unos dientes fijos inmediatamente? Ahora, la clave está, evidentemente, y eso se ha ampliamente demostrado, en hacerlo bien. Entonces, evidentemente, cuando nosotros cargamos funcionalmente unos dientes fijos de una boca completa, debemos de hacerlo de una determinada manera para que los implantes no sufran. Si cargamos un implante en una zona estética en un paciente en que le hemos colocado un incisivo central, pues es importante que ese incisivo durante las primeras semanas no toque la parte inferior y que el paciente no muerda, para no hacer un efecto palanca, ¿vale? Cuando es un implante unitario, biomecánicamente no tenemos el mismo concepto que cuando es una boca completa, ¿vale? Entonces, por eso realmente insisto en que también esos dientes fijos funcionales son los dientes fijos que colocamos en bocas completas. Cuando solamente es un implante, la biomecánica es un poco diferente, ¿vale? Entonces, en resumen, ahora mismo, hoy en día hay muchísimos dentistas que colocan implantes, muchos de ellos que también trabajan con carga inmediata. Entonces, sí que es verdad que la probabilidad a día de hoy de encontrarse, pues, con una clínica que realice ese tipo de protocolo no es como hace 25 años, aunque nosotros podemos presumir de ello, ¿no? Evidentemente, como siempre digo, es el cómo se hace, con qué sistema, con qué técnica quirúrgica, con qué tipo de implante, con qué tipo de rehabilitación con dientes fijos, y un poco el concepto, tanto técnico como de atención al paciente, al final es lo que son los parámetros que marcan una diferencia entre tratamientos. Bueno, y que esa especialización ha convertido a Clínica Vericat en una clínica, yo no sé si es la única en España, pero desde luego no es lo común, que es una clínica que dices, nada más nos dedicamos a la implantología dental de carga inmediata, es decir, ese es el tratamiento que se hace. Lleva, por ejemplo, en el último año
haber colocado 12.000 implantes, con lo cual la experiencia, el equipo está súper preparado para hacer eso concretamente, dependiendo, claro, de la boca, del tipo de boca y cómo hay que abordar cada cirugía, ¿no? Digamos que el método que tenemos es un método que nos permite tratar a cualquier tipo de paciente, sea cual sea su caso, con inmediatez, con agilidad, con fiabilidad y con garantía de 10 años, que es una garantía que bueno, pocas clínicas ofrecen. Desde luego. Y eso es porque sabemos que el sistema funciona muy bien. Entonces lo hacemos con ese eslogan de la empresa, ¿no? Rigor, respeto, pasión. Sí. Lo hacemos con estos valores para que realmente el paciente reciba un tratamiento de excelencia. Y bueno, estamos muy orgullosos de ello, evidentemente, y nada más nos dedicamos a esto y esa es la clave para poder llegar a ese nivel. Entonces, tanto la clínica a nivel estructural como de concepto de distribución de espacios, el personal de administración, personal de recepción, personal de atención al paciente, personal auxiliar mío, mis higienistas, y el doctor también, o la doctora, todo está altamente especializado en esa única disciplina, con lo cual todo ayuda a la obtención del resultado final. Bien, bueno, pues precisamente de resultados finales vamos a hablar. Hemos visto antes a Dori García Pérez, la hemos escuchado, pero claro, hemos visto cómo está a día de hoy su experiencia, pero no habíamos visto cómo llegó a la clínica. Dice, podemos prometer y prometemos que es la misma persona. Es que sí que se notan diferencias muchas veces entre el antes y el después, pero aquí es que son dos personas totalmente distintas. Sí, sí, aquí vemos, por ejemplo, claro, yo siempre insisto en que, claro, bueno, ella quería un color clarito, a mí también me gusta este tipo de color, que aparte, bueno, luego se ve incluso muchísimo más natural de lo que parece en la foto con los flashes que colocamos. Ahora bien, la naturalidad no viene del color, o sea, podemos ver en la imagen preoperatoria unas coronas, unas fundas, porque ella llevaba toda la boca rehabilitada con fundas, con lo cual por eso, fundas porque, en todos los dientes. Claro, cualquiera que le vea dice, pero si no le faltaba ningún diente. Pero eran todas fundas, entonces ella tenía unas piezas debajo de esas fundas, algunas eran ausentes, otras evidentemente en boca, y esas piezas habían perdido muchísimo hueso, entonces realmente esos puentes se movían como en bloque porque las raíces estaban cediendo, estaban ya completamente sin soporte. ¿No? Claro, ella funcionalmente tenía muchos problemas. Ella realmente no percibía un problema estético, una carencia estética, y aún así vemos el resultado, la diferencia entre el antes y el después, sino que percibía un problema funcional. Entonces, en este tipo de casos no hay otra cosa que, o sea, no hay otra opción para hacer algo serio y no un apaño o un parche, como siempre decimos, que no sea hacer un tratamiento de boca completa, bien hecho, donde esas raíces en mal estado de los dientes naturales se sustituyen por raíces de titanio bien puestas, que realmente funcionan, bajo un punto de vista funcional, pues proporcionan otra calidad de vida. Y luego, claro, se ve muy artificial la boca en la imagen preoperatoria porque vemos esas fundas donde los dientes están como los unos pegados a los otros, hay unos agujeros negros entre una funda y otra, que al final viene siendo entre un diente y otro, por la retracción de encía, con lo cual se ven unos dientes extremadamente largos y, claro, hemos visto antes en el vídeo donde se ha podido ver a la paciente mucho más, ¿no? y moviéndose y sonriendo de forma natural. Realmente, bueno, el cambio considero que es espectacular, es una boca chula, bonita, donde hemos ganado, yo creo que mucho bajo el punto de vista estético. Una diferencia entre el antes y el después en toda esta parte, que vemos como en el antes está súper marcada y después no lo está. Es porque, claro, al es cuestión de volúmenes. Sí, entonces está claro que hay una pérdida ósea y una pérdida de encía en toda esta zona, en la imagen preoperatoria. Aunque aparentemente no parezcan los dientes, pero desde luego... Exacto, entonces hay una atrofia en la zona superior del labio y los dientes están como desplazados hacia abajo, ¿vale? Entonces realmente se ve mucho diente, pero falta volumen. Claro, y por eso se cae. Exacto, tenemos una falta de soporte labial y entonces el surco nasogeniano también se marca más bilateralmente. Y en cambio, ¿qué es lo que ocurre con el montaje de los dientes fijos sobre implantes? Como vemos en la foto del post. Obviamente el diente se vuelve a desplazar a su sitio, digamos, favorable bajo el punto de vista estético, para que cuando ella sonría se vea una cantidad
correcta de dientes Sí. y para que a la hora de hablar una sonrisa media como esta pues se vea como medio diente y nada más. Y sobre todo no se vean agujeros negros. Claro. ¿Vale? Entonces eso, realmente la estética rosa es tan importante en una sonrisa como la estética blanca. Yo siempre O sea, la comento estética lo rosa mismo. es la encía. La encía, Ajá. la encía. Imaginémonos esos mismos dientes Sí. del post, pero con los mismos agujeros negros que en la primera Ya. foto. El tratamiento no ha servido para nada. Entonces, obviamente, al subir el montaje de dientes hacia arriba y al dar relleno a esta parte del labio, sin pinchar hialurónico, obtenemos prácticamente el mismo efecto. Claro. Y entonces la encía, porque claro, estamos pensando en los dientes, en los implantes, pero la encía, ¿cómo se trata o cómo se cuida? Digamos que en la gran mayoría de casos Sí. hay unos pocos casos donde los dientes están realmente mal como para Sí. que el paciente necesite una rehabilitación completa. Pero la encía no está en malas condiciones, Sí. con lo cual se extraen las piezas, se colocan implantes y se coloca una prótesis donde únicamente hay dientes, Bien. parte blanca, ¿vale? Bien. Porque la encía del paciente es apta para poder ser considerada Sí. una encía estética. Ahora bien, lo más normal es que si llegamos a hacer un tratamiento de este Claro. tipo, la encía no esté en buenas condiciones. Con lo cual, para obtener una estética gingival óptima, Sí. lo que hacemos es un maquillaje con falsa encía, ¿vale? Ah. Que no tiene nada que ver con las encías rosas de las dentaduras de quitar y poner, que también Sí. es otra pregunta que el paciente Sí. nos hace mucho. No tiene nada que ver ni bajo el punto de vista estético, de efecto óptico y tampoco como, digamos, forma, como fabricación, o sea, es otro concepto de prótesis totalmente distinta. Sí, desde luego lo que se ve, y bueno, son muchos casos ya los que vamos mostrando, dice, son dientes unitarios, o sea, no hay una continuidad. Exacto, son dientes preparados individualmente, con lo cual el aspecto de este tipo de bocas completas, de esas prótesis de circonio, es de un diente al lado de otro diente, al lado de otro diente. Entonces parece hasta que se pueda pasar el hilo dental entre un diente y otro, Desde cosa luego. que no es necesario ver, pero sí que el efecto visual es de unas piezas altamente individualizadas y eso da naturalidad. Por supuesto. Y satisfacción. También. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Hoy, bueno, pues el tema era duro, pero había que afrontarlo, ¿no? La odontofobia, esa fobia a acudir al dentista. En este caso hemos conocido en profundidad el caso de una paciente, de Dori García Pérez, que pensaba que ella no era apta para hacer un tratamiento por ese pánico. Lo hemos visto las soluciones y decirles a todos ustedes que si están en un caso similar, en Vericat Velázquez son especialistas en odontofobia, que van a encontrar solución a su caso. Y a los demás, bueno, pues si necesitan rehabilitación de boca completa, de algunos dientes, pueden llamar y consultar. Nos vemos pronto. Y recuerden que Clínica Vericat Velázquez se dedica en exclusiva al tratamiento de implantología dental de carga inmediata.